Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la ficha número 1 del cuaderno de trabajo Resolvemos problemas 1. Esta ficha trata sobre el tema de la investigación que ustedes han venido desarrollando y tiene como objetivo desarrollar la competencia de resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. El propósito es representar las características de una muestra mediante variables cuantitativas discretas y elaborar gráficos de barras. También van a leer tablas de frecuencias y gráficos de barras produciendo nueva información. Muy bien. Entonces, organizamos datos, dice. Eso es lo que han hecho ustedes también con su investigación sobre la participación ciudadana. La situación significativa dice: Martín, tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar las edades de sus hijas e hijos, con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años. Estas fueron sus respuestas. Y ahí están los datos. Hay 40 datos, 40 edades que le corresponden a cada uno de los niños, hijos de los padres de familia del aula de primer grado. Luego están las preguntas de la situación significativa. Hay 4 preguntas. Primero, van a elaborar un gráfico estadístico apropiado para presentar las edades de las niñas y niños. Luego la segunda pregunta dice: ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Son las preguntas de la situación significativa a las que ustedes tienen que responder. Bien, entonces, para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa, así como resolver cualquier problema, vamos a tener en cuenta el siguiente proceso, ¿ya? En primer lugar, vamos a comprender el problema. Comprendemos el problema. Luego diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan y finalmente ejecutamos la estrategia o el plan. Para comprender el problema, ustedes tienen que responder a estas preguntas. ¿Qué representan los datos de la situación significativa? Se refiere a estos datos, a estos 40 datos de la situación significativa. ¿Qué representan? Representan, bien claro dice ahí, las edades de los hijos de los padres de familia del aula de primer grado de secundaria. ¿Bien? La segunda pregunta: ¿la edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Explica, dice. También hemos visto entonces con ustedes los tipos de variables. Cuando hablamos de edad estamos hablando de una variable cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque las edades sabemos que se expresan en números. ¿Ya? En números. Por lo tanto decimos que es cuantitativo. La siguiente pregunta dice: ¿qué tipos de gráficos estadísticos conoces? Hemos hablado de gráficos estadísticos también, gráficos de barras, histogramas de frecuencias y gráficos de sectores circulares dentro de los más comunes. La pregunta 4. ¿Qué valores corresponden a la expresión entre 10 y 14? Tenemos un intervalo ahí de edades, entre 10 y 14, dice. ¿Qué significa ese intervalo? Ese intervalo significa que se van a considerar los valores desde 10 hasta 14, ¿ya? Incluyendo ambos,
o sea 10, 11, 12, 13 y 14 años. Siguiente pregunta dice, ¿qué nos pide realizar la situación significativa? Nos pide realizar, acá está, arriba, en el 1, elabora un gráfico estadístico apropiado para presentar las edades de las niñas y los niños. Eso es lo que nos pide la situación significativa. Además de las otras preguntas, por supuesto. Entonces, con esas preguntas, ustedes ya deben haber comprendido la situación significativa y van a venir a la siguiente etapa del proceso. Diseñamos o seleccionamos una estrategia. A partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación significativa? Justifica tu respuesta. A ver, nos dan 3 alternativas. Una de ellas, obviamente, es la estrategia más adecuada. Primero, diagrama tabular. Un diagrama tabular es conocido también como las tablas de distribución de frecuencias que han elaborado ustedes. Diagrama de tiras. Un diagrama de tiras es un tipo de gráfico en el cual se utilizan tiras, ¿ya? Es muy parecido a los gráficos de barras. Y plantear una ecuación. Entonces, ¿cuál de la estrategia creen ustedes que será la más adecuada para responder a las preguntas de la situación significativa? Hay que recordar que las preguntas son estas. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero? ¿Ya? Estas 3 preguntas. Entonces, la estrategia más adecuada que nos va a permitir contestar esas preguntas es esto, ¿ya? La alternativa, un diagrama tabular. Entonces ustedes acá marcarán diagrama tabular, justifican su respuesta. ¿Por qué? Porque el diagrama tabular nos permite hacer el análisis de los datos, ¿ya? El análisis de los datos teniendo en cuenta que vamos a poder observar ahí las frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Una vez elegida la estrategia, viene la ejecución de dicha estrategia. Como hemos elegido el diagrama tabular, vamos a organizar los datos en tabla de distribución de frecuencias. Acá está. Completa la tabla de frecuencias sobre la base de los datos que se presentan en la situación significativa. Esos datos son los valores de la variable. Recuerda que la frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un valor en el conjunto de datos. Ya. Entonces, a ver, yo voy a copiar esto a mi pizarra. Ya, entonces tenemos acá la tabla de distribución de frecuencias, donde vemos la variable que es edad. Tenemos edades desde 6 hasta 14 años en el conjunto de datos. Sabemos que hay 40 datos, entonces acá en total vamos a poner ya 40. Luego vamos a hacer el trabajo que ustedes han hecho en su investigación, el conteo y determinar la frecuencia absoluta. Observamos en el conjunto de datos cuántas edades hay de 6 años. Ya venimos entonces al conjunto de datos y vamos a ver cuántos 6 años hay. A ver, vemos primero 1, 2, 3, 4, 4. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos 4.
En el conteo pues ustedes pondrán 4, ¿sí? 4 palitos. 4. Luego, 8 años, ¿cuántos tienen? Venimos nuevamente, contamos cuántos 8 hay. 1, 2, 3, 4, 5, 5 8. ¿Ya? Entonces, acá 5 y 5 palotes. Y así sucesivamente. Así deben hacer con los demás datos, con las demás edades. Cuántos 9 hay en el conjunto de datos, cuántos 11, cuántos 12, cuántos 13, cuántos 14. Y van a ir anotando acá. La suma de la frecuencia absoluta les debe dar 40. ¿Ya? Con eso ya tendrían la tabla completada. Luego viene la siguiente pregunta, dice: ¿qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Cuando hemos hablado de gráficos estadísticos, hemos hablado de que para variables cuantitativas se puede emplear el gráfico de barras o también el gráfico de sectores circulares. ¿Ya? En este caso, el más adecuado es el gráfico de barras. El gráfico de barras, que está aquí en el punto 3, donde dice representa los datos de la tabla mediante un gráfico de barras y responde la primera pregunta de la situación significativa. Entonces ya tienen ustedes prediseñado acá sobre el gráfico de barras. En el eje vertical tienen la cantidad de niñas y niños, que viene a ser la frecuencia absoluta, y en el eje horizontal tienen las edades de 6 hasta 14 años. A partir de la tabla ustedes van a ir dibujando sus barras acá. Por ejemplo, en edad de 6 años tienen 4 y en 8 tienen 5. Quiere decir que acá pues dibujarán su primera barra. 6 años tienen 4, hasta aquí una barra, y 8 años tienen 5, hasta aquí una barra, y así para las demás edades. Entonces ahí ustedes harán su gráfico de barras. Con ese gráfico de barras ya van a poder responder la primera pregunta de la situación significativa. Luego dice responde la segunda pregunta de la situación significativa empleando la tabla de frecuencias o el gráfico estadístico. Ustedes pueden analizar bien la tabla de frecuencias o el gráfico estadístico y dan respuesta a la segunda pregunta de la situación significativa. Luego dice ¿qué cantidad de niñas y niños representa el 100%? El 100% hemos dicho que viene a ser el total de niños, y sabemos que hay 40 niños, 40 datos. Luego de eso dice considera la respuesta de la pregunta 4 y 5 de estas dos, ¿ya? Y responde la tercera pregunta de la situación significativa. ¿Cuántos estudiantes se beneficiarían de la campaña de salud? ¿Cómo van a responder esa pregunta? Van a tener en cuenta que la condición de la situación significativa sobre la campaña de salud es que los niños tengan entre, vamos a ver, es que los niños tengan entre 6, entonces ustedes verán en su tabla
en ese intervalo de 6 a 12 años, de 6 hasta 12 años, cuántos niños hay. Ya sumarán hasta aquí, hasta 12. Y en porcentaje también ustedes tendrán que calcular la frecuencia porcentual, que ya hemos visto cómo se calcula. Finalmente, la 8 dice: a partir de la respuesta a la pregunta 7, responde la cuarta pregunta de la situación significativa. Luego está la reflexión, donde ustedes van a responder estas dos preguntas. Dice: podrían responderse la segunda, tercera y cuarta pregunta de la situación significativa sin necesidad de hacer una tabla. Eso ya responden a conciencia cada uno de ustedes. Y qué ventaja ofrece elaborar una tabla de distribución de frecuencias y un diagrama de barras. Eso ya lo responden entonces ahí ustedes, cada uno. Muy bien, eso sería todo respecto a la primera ficha que tendrían que desarrollar.